cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en los puntos referentes a la ascensión de Cristo a los cielos. Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Concluimos hoy con este artículo del Catecismo. Continuamos pues el comentario de los puntos 663 y 664. Decíamos en estos dos puntos que el sentido salvífico de la ascensión de Cristo a los cielos era el de la instauración del reino de Dios. Recuerdo que expresábamos esto diciendo que no se trataba de un cambio tanto de localización de Cristo, que Él no es que retorne, no es que deje el mundo, deje la tierra. Por supuesto, Él no deja su condición encarnada, no deja el mundo para volver al Padre, sino no se trata tanto de una promesa, de un retorno, sino de que Cristo volverá de nuevo, pero ya está aquí entre nosotros. Decíamos que igual que Él no dejó el seno de la Trinidad para encarnarse, tampoco dejó la tierra para subir a los cielos. Cristo vino, Cristo viene y Cristo vendrá. Por lo tanto, un primer sentido salvífico de la ascensión es la instauración del reino de Dios. El reino de Dios se está instaurando en la medida en que Cristo ha venido y está viniendo, y nosotros participamos también, hacemos presente, hacemos visible, concretamos esa venida de Cristo en todos los actos que estamos haciendo. Y la plenitud del reino de Dios se instaurará cuando Cristo vuelva en gloria. Ese es un primer sentido salvífico de la ascensión de Cristo a los cielos. Pero a esto también añadíamos que la ascensión subraya el poder regio de Jesucristo. Decíamos que en el fondo la fiesta de la ascensión es una especie de proclamación del Cristo regio, de la solemnidad de Cristo Rey. Que la solemnidad de Cristo Rey es como desdoblar la ascensión de Cristo a los cielos, desdoblar celebrándola litúrgicamente. Es otorgarle a Cristo en su humanidad, en su naturaleza humana, todo el poder y la gloria, a quien todo le está sometido. Y añadíamos también que la ascensión de Cristo a los cielos es subrayar el poder sacerdotal de Jesucristo. Poder sacerdotal porque Él, por la ascensión, se ha introducido en el santuario del cielo. Y al introducirse en el santuario del cielo, celebra allí la liturgia eterna. Una liturgia eterna en la que Cristo se ofrece al Padre eternamente. Y está prolongando en el cielo la que fue su ofrenda en la tierra. Todo esto, pues, todos estos aspectos constituyen, decíamos, pues el sentido salvífico de la ascensión de Cristo a los cielos. Pero vamos a continuar. La ascensión también proclama a Cristo como cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia. Mediante su inmolación en la cruz, mediante el sacrificio en la cruz, Jesús había reconciliado a los hombres con Dios. El sacrificio de Cristo, pues, en la cruz, su muerte redentora, había sido la reconciliación de los hombres con Dios. Había reunido a todos los hombres en un solo cuerpo. Fijaros lo que dice Efesios 2:16. Porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, haciendo la paz y reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Es decir, por la muerte de Jesucristo tiene lugar una reconciliación. Él pacifica al hombre con Dios con su muerte redentora. Y fijaros, hay que decir una cosa. Si el cuerpo místico es el fruto del sacrificio de Cristo, Cristo ahora, cuando asciende a los cielos, se constituye en la cabeza de ese cuerpo místico. Digámoslo de otra forma, la Iglesia nace
del costado de Cristo en su muerte redentora. La muerte de Cristo da a luz a la Iglesia. Sí, pero Cristo es constituido cabeza de esa Iglesia en su glorificación y ascensión a los cielos. Como veis, pues, estamos hablando de unos misterios de fe que están perfectamente interconexionados unos con otros, ¿no? La Iglesia nació del costado de Cristo abierto por la lanza del soldado. Pero todavía a esa Iglesia le faltaba algo muy importante, y es poder tener una cabeza, y Cristo es la cabeza del cuerpo místico. En efecto, San Pablo dice explícitamente que Cristo ha sido constituido cabeza del cuerpo en virtud de su glorificación. Él, tras haber declarado que Dios ha resucitado a Cristo de entre los muertos, le ha hecho sentarse a su derecha y le ha otorgado el dominio universal. Él añade: Dios le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todos. Aquí tenemos dos textos que vamos a un poco a detallar, porque son dos textos claves para los textos más importantes de lo que hoy estamos afirmando. Uno de ellos es Efesios, capítulo 1, versículo 22 y 23. Y dice así, y leo un poco desde unos versículos anteriores para ver también el texto en su contexto. No ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón para que reconozcáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestado, virtud, dominación, y de todo cuanto tiene nombre no solo en este mundo, sino también en el venidero. Ahora fijaros, bajo sus pies sometió todas las cosas, y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todos. Es decir, aquí habla, en este contexto, de que en la glorificación, en la ascensión de Cristo a los cielos, Dios es constituido cabeza suprema de la Iglesia. Otro texto también muy claro es el de Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Bien, fijaros, por lo tanto, como San Pablo habla con mucha claridad de que Cristo es constituido cabeza de la Iglesia por su ascensión a los cielos. La Iglesia estaba incompleta, por lo tanto, cuando Jesús la dio a luz, porque una Iglesia tiene pleno sentido cuando tiene una cabeza, y esa cabeza está en Cristo glorificada en el cielo. La función de la cabeza tiene, por una parte, la significación de la autoridad, poder de dominación que Cristo ejerce sobre la Iglesia. Cristo tiene la autoridad en la Iglesia, por encima de todo, dice, ¿no?, ese texto que hemos leído. Pero también tiene otro sentido, el ser cabeza, que es el ser una especie de influjo vital, poder de influjo vital. Las dos cosas tenemos que explicarlas. En Cristo glorioso habita la plenitud de la divinidad. Esto es, la plenitud de la vida divina, y esa plenitud se comunica a la Iglesia. Ese poder de influjo vital aparece todavía más, ¿no?, en el hecho de que esa cabeza nutre a su cuerpo, le hace crecer en Dios. Estos dos aspectos, el de tener la cabeza tiene la autoridad sobre el cuerpo y también tiene el influjo vital, le alimenta,
Estos dos aspectos, que son la función de la cabeza, son dos aspectos muy importantes, ¿no?, de lo que es Dios en nosotros. Es trascendente, porque tiene la autoridad, a eso se llama la trascendencia, nos supera, pero también es lo que se dice con una palabra así un poco más complicada, es inmanente, es decir, es íntimo a nosotros, porque desde la cabeza viene el alimento al cuerpo. Tiene la autoridad, nos supera, está por encima, pero también su sangre corre por nuestras venas. Dios es aquel que nos supera, pero Dios también es aquel que es más íntimo a nosotros que lo más íntimo. Es trascendente y es inmanente. Está por encima de nosotros, pero está en nosotros. Las dos cosas están significadas en eso de que Cristo es la cabeza del cuerpo. Nos supera, pero sus pensamientos corren por nuestras venas. Es el influjo vital que está en nosotros. Nos supera, pero es íntimo a nosotros. Los dos aspectos pues quedan aquí subrayados en esto de que Cristo es la autoridad como cabeza, pero es el influjo vital. Él nos alimenta, Él empapa todo el cuerpo, la cabeza empapa todo el cuerpo, ¿eh? Y estos son dos aspectos importantes. Cristo está por encima de la Iglesia y Cristo está al mismo tiempo en la Iglesia empapándolo todo, llenándonos hasta la última parte de nuestro ser. Alabado sea Jesucristo.